esta mañana que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea sobre cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por este hermoso día que Dios nos ha dado y para poder seguir haciendo el trabajo para servir al Señor. Vamos a orar al Señor en esta mañana, pedirle su ayuda, porque si Él no nos ayuda, nada podemos hacer. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te doy gracias por este hermoso día que tú nos has dado, porque tú has sido bueno y bueno en gran manera, y has saciado nuestra boca de modo que nos rejuveneces como el águila, nos has cuidado, nos has protegido, nos has sanado, nos has hecho verdaderamente libres, Señor. Gracias por todos esos favores y todas esas misericordias que has tenido para con nosotros. Gracias por permitirnos pertenecer a tu familia, oh Dios, en el nombre de Jesús, y que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Señor, a ti sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos y para siempre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, y que este día podamos aprender y tener respuesta a nuestras inquietudes conforme a tu palabra, y que no nos apartemos de ella ni a diestra ni a siniestra, sino que todo sea conforme a lo que tú has dicho en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la primera pregunta es ¿en qué consiste la Septuaginta? Sí, Septuaginta, ¿cierto? Están preguntando en qué consiste la Septuaginta. Esa es una versión de las Escrituras. Es la primera traducción que se hizo del hebreo al griego. Por los griegos fue traducida por 70 ancianos, 70 sacerdotes, y los pusieron a traducir el Antiguo Testamento, sobre todo era el Antiguo Testamento, un rey los puso a traducir las escrituras a estas 70 personas y los aisló, y después de un determinado tiempo corroboró, y todas las 70 traducciones eran igualitas porque eran guiadas por el Espíritu de Dios. Entonces se llamó la Septuaginta y es una versión en griego. Dice... no es que todavía no hay preguntas. Vamos a esperar. Ah, que hay. Adán y Eva tuvieron más hijos antes que Caín y Abel, porque de dónde salió la esposa de Caín. Preguntan que si Adán y Eva tuvieron antes hijos que Caín y Abel. Sí, sí, sí tuvieron hijos antes de Caín y Abel. Los primeros hijos de Adán y Eva después de la caída fueron Caín y Abel, pero antes ya habían tenido hijos, porque el mandamiento de Dios, cuando Dios los creó según en el Génesis, dice que así se le dice que cuando los bendijo le dijo así Dios, le dijo así. Y bendijo a Dios y dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este fue el primer mandamiento que Dios les dijo a Adán y a Eva antes de no comer del árbol. Fue a ellos, ¿no? Porque Adán ya le había dado el mandamiento, pero a ellos les dijo: multiplicados, henchid la tierra y sojuzgadla. Ellos tuvieron, antes del pecado tuvieron hijos, que aparecen en el capítulo 6 de este mismo libro de Génesis, y también aparecen en el libro de Job, aparecen los hijos de Dios. O sea que los que ellos tuvieron en el huerto se llamaron hijos de Dios también, al igual que Adán. También Adán era hijo de Dios. Bueno, explíquenos por favor acerca de las primicias. Las primicias las primicias eran los primeros frutos. Todo lo que inicialmente, por ejemplo, desde el principio Dios había separado las primicias, o sea, el primer fruto, y todos los animales, de los bueyes, de las vacas, de las ovejas, de las cabras y de todo animal,
limpio, se debía sacar el primero que diera la cría y que fuera macho debía ser sacrificado al Señor. Así también los hijos, los hijos primogénitos también serían consagrados a Dios. Y de ahí viene la palabra primicia o primero. También Dios empezó a pedir las primicias, o sea que eran las personas para Él. Y también lo de los primeros frutos. Digamos, si tiene un árbol de naranja y las primeras frutas, las primeras naranjas que se maduraban, sean 10 o 5 o 2 o una que se maduraba primero, eso le pertenecía al Señor. De eso se tratan las primicias. Las primeras gavillas que se ponían, se secaban, también las apartaban y eran las primicias para el Señor. Así de todas las cosas que se producían, sean animales o sean por medio de la agricultura, se separan los primeros frutos. Eso es primicia. Y se le entregaban al sacerdote y eran exclusivamente para el sacerdote o para bendecir al sacerdote. Y se la entregaban era al sacerdote. Hoy pues eso se acostumbraba hasta unos 30 años hace, se acostumbraba en el pueblo católico a traerle las primicias al sacerdote. La gallina daba, echaban una parvada de pollitos y cuando ya crecía se separaba uno que era el sacerdote y se le traía. Pero es que también el primer bulto de papa era para el sacerdote y así sucesivamente se le traía al sacerdote las cosas. Que nosotros los cristianos generalmente no se practica eso, pero no recuerdo exactamente el libro, me tocaría buscar, donde habla de que debemos dar primicias al Señor. Dice, buenos días, pastor. Según lo que enseñó el martes, si nos movemos en Dios, los inconversos y los asesinos, si están separados de Dios, ¿dónde están? No entiendo la pregunta. Dice, usted explicó que nosotros, los creyentes, somos como microorganismos dentro de Dios, ¿sí me van a entender? Ella pregunta, o esta persona pregunta de que si nosotros sí somos microorganismos los que conocemos, los que son inconversos y asesinos, según dice ahí, ¿en dónde están? No, también cuando yo me refiero es una ilustración, no es bíblico, es una ilustración acerca de que yo puse el ejemplo que nosotros estamos en Dios, digamos que nosotros tengamos lombrices, ¿sí? Entonces, en el caso de nosotros que tuviéramos lombrices, entonces una lombricita sería como cada uno de nosotros. Sea buena o sea mala la persona, todos nos movemos en Dios, o sea, todos estamos en Dios. Porque Él es tan grande que aún el mismo universo está en Dios. Es solo digamos, es un poquito de Dios, es un huequito, ocupa un lugar en Dios, el solo universo, y eso que el universo tiene 92 mil millones de años luz. Eso dicen los que saben. Entonces, nosotros, es la comparación, está haciendo esa comparación de que nosotros vivimos en Dios, nos movemos en Dios y por Él somos, por Él estamos y en Él somos. Entonces, esa es la comparación que yo estaba haciendo aquel día. Pero también cualquier persona está dentro de Dios y se mueve dentro de Dios porque Dios lo llena todo, porque por eso es que Él es omnipotente y Él es grande, es más grande que el universo. Entonces solamente nos estamos moviendo dentro de Dios. Por eso dije que en Dios estamos, en Dios somos y en Dios nos movemos. Dice, ¿dónde se ubica el corazón del que habla la Biblia? ¿Por qué dice que porque dice que del corazón salen los malos pensamientos? Bueno, es la manera no es del órgano del corazón, claro, no es el músculo del corazón donde salen los malos pensamientos. Se llama naturaleza pecaminosa o cuerpo pecaminoso carnal o corazón incircunciso
o hombre viejo. Entonces cuando se habla de específicamente Dios, lo pone y lo centra en el corazón, que es como el centro de las emociones. Pero le dice, según la palabra de Dios dice que Él les daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Y Jesús dijo que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, las hechicerías, las orgías y todo eso, el pecado sale del corazón. Entonces, por eso es que lo compara con el corazón. Hoy y nosotros podríamos decir que es como si fuera el alma misma, aunque no es bíblico, pero del alma sale todas las cosas, o sea, del cuerpo pecaminoso carnal, o del pecado, que Jesús dice aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el pecado salen todo ese fruto de pecados, que son las obras de la carne, pero no es del músculo. Y dice acá, dice, cuando se ayuna, la oración debe ser enfocada por uno mismo para que Dios fortalezca nuestro espíritu, nos llene del Espíritu Santo y demás cosas enfocadas a nuestro espíritu. O se puede orar por otras cosas personales, por la familia e interceder por otras personas. Gracias. El ayuno, uno dedica tiempo, el ayuno es un tiempo que uno le dedica al Señor. Entonces un tiempo puede leer, alimentarse de la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es verdadera comida, y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces cuando uno está en el ayuno, uno puede estar escudriñando la palabra de Dios, leyéndola, alimentándose de ella en el ayuno. Pero también puede dedicar tiempo a la oración. Y en la oración puede pedir todo lo que usted necesita. Lo que yo estaba diciendo es que no se debe hacer como un trueco. Yo ayuno 3 días y me da un carro. No. Estoy diciendo es que sí se puede orar, y se puede orar por todo lo que se necesita. No necesariamente tiene que ser material o espiritual. No. Si usted necesita algo en la oración del ayuno, usted puede pedirle a Dios eso que necesita. También es muy importante que dediquemos tiempo a la acción de gracias. Generalmente el ayuno debíamos comenzarlo con acción de gracias, luego con alabanza, luego con adoración, como lo hacemos los domingos. Y así y podemos también dedicar un tiempo a orar al Señor y a leer la palabra de Dios. Entonces eso es lo que se debe hacer o se practica en los ayunos. Pero sí se puede pedir cualquier cosa en el ayuno si lo necesitare. ¿Cómo una persona tiene la certeza de que ha nacido de nuevo? Bueno, hay varias evidencias que la persona tendría cuando nace de nuevo. La principal evidencia es el amor, que Dios haya derramado del amor de Dios en su corazón. Dice que en esto comencemos, que hemos nacido de nuevo, que hemos pasado muerte de vida, que amamos a Dios primeramente y amamos a los hermanos. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, la principal evidencia de que una persona ha nacido de Dios es que tiene la sustancia que Dios ha derramado en su corazón, que es el amor. Y de hecho, si la persona nació de nuevo, va a procurar la salvación de otros, que es parte del amor, es buscar el bien de los demás, y es buscar a llevar a las personas al conocimiento del Señor para que sean salvos. Otra, otra evidencia es que el Hijo de Dios, así mismo como es el amor, perdona. Y siempre que alguien lo ofende, es muy fácil en llegar a interceder y a orar por las personas para que sean salvas, para que Dios no los tome en cuenta su pecado, porque dice que si tenemos comunión unos con nosotros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A una persona nacida de nuevo es fácil perdonar, y no es difícil, porque sabe que o está convencida de la necesidad de perdonar.
También va a empezar a entender las escrituras. El hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender. Pero cuando la persona nació de nuevo ya se convierte en un hombre espíritu. Y entonces cuando empieza a leer, va a empezar a entender la palabra de Dios, porque dice que cuando el hombre se convierte a Jesús y nace de nuevo, dice que el velo le es quitado y empieza a ponerle el sentido y el sentido común a las escrituras, y los mandamientos de Dios no son gravosos, o sea que es un deleite leer las escrituras, es un deleite obedecer a Dios, es, es un privilegio que tiene. Esas son evidencias de que hemos nacido de Dios y que el Espíritu de Dios ya mora en nosotros. Es otra evidencia que hemos nacido de Dios. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, somos de Dios. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Entonces, esas son algunas de las evidencias que la persona ha nacido de Dios. Y una de las cosas es que ya no le tiene miedo a la muerte. O sea, no hay problema en que se muera para él. La persona que ha nacido de Dios, el morir es ganancia. Entonces ya no le tiene miedo a la muerte. Cuando la palabra dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos, ¿a qué hace referencia? ¿Cómo son escogidos? Porque no hay predestinación. Entonces, ¿cómo son escogidos? Dios a todas las personas los llama, a todos nos ha dado la oportunidad de ser salvos, cualquiera que sea. En Romanos capítulo 1 nos dice que todo el mundo pudo haber conocido a Dios a través de las cosas hechas, de modo que ninguno tiene excusa delante de Dios no haberle conocido. Y aún habiéndole conocido, dice que algunos por sus razonamientos, por su idolatría y por sus ¿cómo se llama esto? Por ser desagradecidos, no buscaron a Dios, pero todo el mundo tiene la opción de ser salvo. No es, cuando habla de escogidos, es que todos fuimos escogidos en Cristo Jesús, pero no todos aceptan, o sea, ¿cómo se llama? No todos reciben ese llamado, o sea, no todos toman en serio el llamado de Dios, porque Él manda que todos los hombres se arrepientan, en todo lugar levantando manos sin ira ni contienda. Dice que Dios se agrada de todo aquel que teme y hace justicia. Entonces, si la persona está buscando a Dios, es muy seguro que lo va a encontrar. Pero Dios no nos escoge a nosotros unos, no, a todos nos llamó, porque Jesús dijo a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. O sea, la decisión de salvarnos o condenarnos está en nosotros y no en el Señor. Si Dios creó el infierno para Satanás y sus ángeles, ¿por qué tiene tantas moradas? Parece que se hubiera diseñado o hubiera sido diseñado para la humanidad. La Biblia no dice que haya muchas moradas en el infierno. Ese, Es para el cielo, ¿no? sí, lo dice es para el cielo, dice en la casa de mi padre muchas moradas hay, pero no dice dice que estas serán las moradas del impío, o sea que no necesariamente están construidas las moradas del infierno. No hay ninguna cita que respalde que si dice de las moradas del infierno, o sea que las personas dice y esta será del lugar donde de la persona que no conoció a Dios, pero no y que serán la persona que va al infierno tendrá su casa así, pero no habla de que estén construidas las casas en el infierno, no dice. Entonces no podemos del cielo sí dice en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así fue o si así no fuera yo lo hubiera dicho, pero del infierno no dice, pero sí escribe una casa en el infierno. Esta pregunta tiene que ver con el día de reposo en Isaías 56:6, donde habla de los hijos de los extranjeros que se refieren a nosotros. Espere, donde habla de los hijos de los extranjeros se refieren a nosotros, y si somos nosotros, entonces la parte donde dice del día de reposo de guardarlo y no programarlo,
de abrazar su pacto y dice que nos llevará a su santo monte y nos recreará en su casa de oración. Quisiera entender un poco esta parte, si es para nosotros, Isaías. 56:6, si es para nosotros y entonces es bendición guardar el día de reposo. La palabra de Dios dice que en Isaías, yo ya he contestado creo que 2 o 3 veces esta pregunta en estos días. Pero yo le dije que si hay una bendición para los extranjeros que guarden el día de reposo, que si hay una bendición, nunca he negado, pero no es obligatorio para el gentil guardar el día de reposo. No es obligatorio. Pero si algún extranjero, algún gentil, guarda el día de reposo delante de Dios, pues está honrando a Dios porque es uno de los mandamientos. Pero no quiere decir que el que no guarde el día de reposo será condenado en ninguna manera. No dice eso la Biblia. Cuando no es que se quiere echar abajo, pero si hay bendición para el que lo hace. No estoy negando que si una gentil guarda el día de reposo, Dios ahí en su palabra y él no miente, aunque no hay otro testigo acerca de eso, porque no he leído de otro testigo. Pero si Dios lo dijo, así es, no hay problema. Pero no se puede condenar a los que no, a los gentiles que no guarden el día de reposo. No. Pero si hay una bendición para esas personas que guardan el día de reposo siendo extranjeros, y más si viven en Israel. Y además allá es una ley guardar el día de reposo. Voy a leer el texto para que Isaías, ¿qué? 50 y qué? 6:6. 56:6. Porque ahí lo dice, por eso un día yo sí leí esto y dije, no, si hay una bendición para que los guarden. Dice aquí, dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo, para no profanarlo y abracen mi pacto. O sea, ya está aquí, ya hay una cosa que es muy importante, que sí se limita al tiempo de los judíos, al antiguo pacto, porque aquí está hablando del pacto que Dios hizo a través de la ley de Moisés. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración y sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones o todos los pueblos. Entonces si hay una bendición en el tiempo de esto, yo creo que aquí cabe el eunuco. El eunuco era un etíope que iba a adorar a Dios y creo que él guardaba el día de reposo. Es muy importante tener en cuenta que ese hombre hacía un viaje como de 2 meses para ir y adorar en Jerusalén y volver. Y él cabe aquí y también está una promesa para los eunucos que guardaran también el día de reposo. Y él es un extranjero al cual se puede aplicar, al cual Dios mandó a Felipe para que le hablara acerca de Jesús para que fuera salvo. Y así pudo llevar el evangelio a Etiopía este eunuco. Entonces, pero esto estaba bajo el antiguo pacto, o sea, bajo la ley de Moisés. Y es para ese tiempo específicamente. Bueno, por favor, pastor, por favor me indica en qué parte de la Biblia dice que no podemos nombrar al ángel caído. Bueno, me parece muy importante y creo que vamos a leerlo. Después está en el libro de Éxodo. Vamos a leerlo. Es el epílogo de la ley de Dios. Es al final, es como el resumen de todo lo dicho. Después de eso da esa última cosa que es muy importante. Y no sé si Laurita esté por ahí, en el chat, para que me ayude a buscar en el libro de los Salmos. También se nombra que sería el otro testigo para hablar del asunto. Aquí dice, mire. En el capítulo 23 de Éxodo dice, después de que le da la descripción de la ley y termina diciendo,
eh, esto, y todo lo que os he dicho, guardadlo. Y el nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Este es el epílogo, es la conclusión de todo lo dicho. Dice, todo lo que os he dicho, guardadlo. Y el nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Entonces aquí no, y como el enemigo es el Dios de este siglo, entonces por eso nosotros no debemos ni siquiera mencionarlo. Y hay otros testigos en el libro de los Salmos, pero no recuerdo exactamente la cita. Dice, no tomaré sus nombres en mi boca, dice el salmista David. Fue David el que lo dijo. ¿Cuándo se coloca el velo del que habla? Porque dice que el velo será quitado. Bueno, eso está en el libro en el libro de Corintios, en la carta a los Corintios, más bien no en el libro, sino en la carta a los Corintios, que no recuerdo si es el capítulo 5, pero busquémoslo. No tenemos afán ni prisa, ¿cierto? ¿Cómo? ¿No? Pero la pregunta es, ¿cuándo se coloca el velo del que habla? No, Que pero el velo le es quitado. por eso, entonces, eh, sí, no, lo que pasa es que a veces uno lee y debe uno leer bien, dice. No, no es en Corintios, pero yo sí sé que está en Corintios. Debe ser en segunda de Corintios, debe ser. Dice la cita, cuando se conviertan al Señor, entonces el velo les será quitado. Hablando específicamente de los judíos, de los judíos. Eso también pasa igual que con los creyentes. Cuando realmente el creyente se convierte al Señor, recibe a Jesús, entonces el velo es quitado. ¿Qué es el velo? Es que cuando uno no ha conocido a Dios, pues interpreta la Biblia, y la Biblia no está para ser interpretada, sino para ser puesta el sentido. Cuando uno empieza a leer, después de que ha nacido de nuevo, ese velo que tenía antes, que no le permitía ver entender la palabra de Dios, cuando el velo se quita, entonces las personas pueden empezar a ponerle el sentido a las escrituras y aquí está, me dice, es en el 3.16, 2 Corintios 3.16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dice que hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ahí dice en el capítulo 3 de Segunda de los Corintios, capítulo 15. Dice, todas las personas reciben ministerios del Señor Jesucristo. ¿Cómo se hace para saber cuál es el ministerio de Dios? ¿Cuál es el ministerio que Dios le ha dado a una persona? No es un ministerio, no todas las personas tienen ministerios, pero sí tienen dones. Cuando uno nace tiene los dones del Padre, que son 7 dones. Algunas pueden recibir 1 o 2 o 3 de esos dones del Padre.
Otros cuando ya se convierten al Señor y reciben la promesa del Espíritu Santo, entonces pueden recibir los dones del Espíritu Santo, que son 9 dones. Y solo algunas personas tienen ministerio, o sea, los dones del Hijo. Solo el Señor puede llamar a las personas, el pastor no puede llamar a nadie, ni ninguna universidad puede hacer de uno un pastor, ni un profeta, ni un apóstol, ni un evangelista, ni un maestro. En ninguna institución humana puede hacer de las personas apóstoles o profetas o maestros, ninguno. Solo porque el que llama es el Señor. El Señor Jesucristo es el que nos llama para servirle y de acuerdo a lo que Él quiere, dice que a algunos llamó a ser apóstoles, a otros profetas. Entonces, no es que yo quiero ser pastor, no, yo no me hice pastor, ni tampoco me hice maestro. Dios me llamó para ser maestro pastor. Y por eso a mí la gente dice que si soy apóstol, yo le digo, no, yo no soy apóstol, porque nunca el Señor me ha dicho, Israel, tú eres apóstol. Aunque he desempeñado ese trabajo de llevar el Evangelio, de abrir obras y plantar iglesias, no necesariamente por eso soy apóstol. Y no puedo darme y otorgarme ese título si el Señor no nos lo ha dado. Porque el único que da ese título es el Señor, así como uno no se puede hacer profesional, al menos que una universidad que esté legalizada de ante el gobierno pueda darle ese título. Si no, ese título no tiene validez. Así es en el Señor. Si el Señor no valida el ministerio, nadie puede ser. O sea, no nos debemos llamar apóstoles si el Señor nos ha dicho que somos apóstoles, pero que Él mismo. Y que eso se ha corroborado con, con otras personas, que Dios guía a otras personas para que lo. Y el trabajo que uno hace y lo desempeña, eso es también lo que va a decir que si uno es apóstol o que es profeta o que es maestro. Pero realmente no puede uno decirle a las personas, usted es profeta, no. En Mateo 5:19, si se ha quebrantado un mandamiento, ¿cómo puede pertenecer al reino de los cielos? Todos nosotros hemos quebrantado la palabra de Dios, no un mandamiento, muchísimos. Antes de conocerlo, por la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien, no. Hace una descripción en Romanos 3 de la condición del hombre. Entonces, por la Biblia dice que el que dice que no hubiera pecado hace a Dios mentiroso, o sea que todos hemos pecado, pero la ventaja es que abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Mas dice que aquel que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, mas aquel que la encubre no prosperará jamás. Entonces, el único que nunca pecó se llamó Jesús. ¿A qué se refiere pequeño o grande en el reino de los cielos? La Biblia dice que una persona, por ejemplo, en el caso de Moisés, según lo dicho por Jesús, no que lo diga yo, sino lo dice por Jesús. Cuando una persona enseña la palabra de Dios y no le enseña o sea, el Mateo 5, 6 y 7, esas cosas conforme a la palabra de Dios, y las hace, dice, el que las enseña y las hace será grande en el reino de los cielos. Pero el que las enseña pero no las hace es pequeño. O sea que debe ser uno coherente lo que enseña con lo que vive. En el caso de Moisés, pues él fue uno de los dos legisladores que hay en la Biblia, que uno es Moisés y el otro es Jesús. Moisés no llegó a ser grande y no se le dice que será grande en el reino de los cielos. Ni siquiera el más grande de todos los profetas y de todos los hombres fue Juan el Bautista, aunque nunca hizo ningún milagro, porque fue el precursor de Jesús, o el que vino delante de Jesús a dar a conocer a Jesús. Pero en el caso de Moisés, porque él tuvo problemas con lo de permitir el divorcio.
no fue Dios el que permitiera el divorcio, sino fue Moisés. En eso no consultó a Dios. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, que no fue Dios el que aprobó el divorcio, fue Moisés. Dice que por causa de la dureza del corazón, él permitió dar carta de divorcio o repudiar a su mujer, pero nunca fue el Señor. Dice, solo Jesús fue tentado por el enemigo, pero Jesús habla que el enemigo pidió a Pedro para zarandearlo, como a trigo, y el enemigo también afligió a Job. Si solo Una cosa es tentar, en el caso de Jesús lo tentó, en el caso de nosotros Dios permite que seamos probados con el fuego. Son dos cosas diferentes. Una cosa es tentar para que la persona incitarlo a pecar, y otra cosa es que Dios permita que sea probado. En el caso de Job fue probado, pero no tentado. bueno, pastor, si un niño está en ayuno pero no está en oración todo el tiempo, ¿estaría bien? No, es que el niño, por ahora decía que en el ayuno pueden cantar, pueden alabar a Dios, pueden leer la palabra, pueden escudriñar la palabra, pueden... es un tiempo que usted le dedica a Dios, no necesariamente todo el tiempo tiene que ser oración. Entonces es un tiempo que usted le va a dedicar a Dios con excelencia. O sea que puede ser que el niño no ore todo el tiempo, pero sí puede leer la Biblia, puede estar cantando, puede estar meditando en la palabra de Dios, puede estar compartiendo con otro en ese momento. Si hay varios en ayuno, pueden compartir la enseñanza de la palabra de Dios, porque es un tiempo de calidad que uno le dedica a Dios, el ayuno, absteniéndose de los alimentos, ¿no? En 2 de Timoteo habla que el que niega a Jesús, él también lo negará con el Padre, y Pedro lo negó 3 veces. Creo que eso hacía referencia. Entonces, Yo creo que no es, no sé si la persona que nos hace la pregunta de acerca de negar a Jesús, me gustaría saber la cita de qué, en, 2 de Timoteo, según de Timoteo, pero no dice exactamente dónde dice. En 2 sí que porque yo creo que en Timoteo no está, es en uno de los evangelios o en dos de los no, pero evangelios. es que él dice que en 2 de Timoteo dice que el que niega a Jesús, él también lo negará, ¿sí? Bueno. Ah, bueno, sí, aquí también ya lo encontré la cita, sí está en segundo de Timoteo. Dice, la palabra fiel es esta, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también nos reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel, y Él no puede negarse a sí mismo. Si yo, es que está como fuera del contexto, pero no me acordaba bien, pero sí está en eso, pero también está en los evangelios. Lo que quiere decir en cuanto a Pedro, no es primero que era una profecía que se tenía que cumplir. En cuanto a Pedro, estaba escrito en el Antiguo Testamento que sería abandonado y negado por los discípulos, y quedaría solo. Entonces es una profecía. Y en cuanto a que negó a Jesús, sí, inicialmente, si usted analiza el texto, sí lo hizo, pero cuando llegó la hora de la verdad, él sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y entonces cuando le dijo a Jesús, no, esto no es con espada. Entonces, si no, yo rogaría a mi Padre que enviara 12 legiones de ángeles y pelearían por mí.
pero no es con él. Ahí nota que él no iba a negar a Jesús, está dispuesto a ver, a dar la vida, pero como ya le quitó la espada, ya no era cuestión de armas, sino de fe. Entonces, después fue que Jesús lo negó. Pero después es el primero que, que se para ya a predicar, el primer predicador de Jesús en público y que se ganó 3.000 y 5.000 después, fue Pedro. Entonces no podemos condenar a Pedro porque lo negó. Hay veces nosotros también le negamos, pero él permanece fiel. Pero lo que dice es que si nosotros lo rechazamos realmente y ya no y nos avergüenza ser cristianos y nos avergüenza ser discípulos, verdaderos discípulos de Jesús, ya es otra cosa. Ahí sí ya Él nos va a negar si le negamos delante de los hombres. Pero no quiere decir solamente con palabras, es con hechos. Dice, en el Apocalipsis 2:15 habla de la doctrina de los Nicolaitas. ¿Cuál es? No puedo decirle cuál es la doctrina de los Nicolaitas porque no quedó registro en la historia de esta secta. Entonces no podemos decir en qué creían los Nicolaitas. Conociendo que Jesús ya sabía lo que iba a ocurrir para salvación, como por ejemplo que Judas lo entregase y que Pedro lo negara, no lo negaré, y para que se cumpliesen las escrituras en esos ejemplos, ¿no se le estaría cohibiendo el poder de elección a cada uno de ellos? No porque a pesar de que Pedro lo negó, dice que se arrepintió. O sea, estaba dándole la oportunidad. Cuando Jesús a Judas le dice amigo, le está dando la oportunidad de arrepentirse, pero él nunca realmente siguió a Jesús porque quería servirlo, porque quería conocerlo. Él siempre lo sirvió porque tenía un interés y vio en Jesús la oportunidad de hacer plática. Y aún así Jesús lo puso como tesorero de los 12 y él se hizo rico. Imagínense, con solo vender a Jesús en las 30 piezas de plata podía comprar más o menos dos hectáreas de tierra, porque eso era lo que compraban para el cementerio con las 30 piezas de plata. O sea que él siempre buscó a enriquecerse. Entonces no siguió a Jesús realmente, aunque comió con Jesús, estuvo con los 12, echó fuera a los demonios, resucitó a los muertos, pero nunca realmente estaba de corazón con Jesús. Entonces es decisión de la persona, no fue decisión de Dios porque tenía la oportunidad de hacerlo. Y tampoco estaba escrito que debía ser Judas, podía ser cualquiera de las 12. En Apocalipsis 13:8 dice, me podría explicar, dice que adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Y en el 17:8 cuyos nombres no están desde la fundación del mundo. ¿Por qué no están escritos desde la fundación del mundo? ¿Nunca estuvieron o los borraron? Son dos cosas diferentes, ¿no? Cuando ahí dicen en el capítulo 3 se está hablando cuando las personas les permitían que le pusieran el nombre, el número o la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha. Ya en ese momento sus nombres son borrados del libro de la vida. Estaban inscritos, pero cuando se dejan marcar o se dejan que se tatúen, no sé, se les escribe el nombre en la frente y se les ponga el sello o la marca más bien, no el sello, sino la marca. Entonces estas personas inmediatamente sus nombres quedan borrados del libro de la vida. En el capítulo 17 es diferente. En el capítulo 17 está hablando de las personas que desde Abel
sus nombres está escrito en el libro de la vida. Los que no creyeron, los antiluvianos, sus nombres fueron borrados. Entonces, hablando desde la fundación del mundo, el primero de los, fuera de los que nacieron en el huerto de Edén, que sus nombres están escritos y que nunca pecaron a la manera de Adán, también están ahí. Pero empieza después del pecado, el primero que pues, su nombre permanece en el libro de la vida es Adán, es Abel. Y luego así toda una serie de personas, Noé, Enoch y todas estas personas, sus nombres están escritos. Por eso dice desde la fundación del mundo. Y los demás fueron borrados, pero todos inicialmente, todas las personas antes de nacer, cuando son engendradas, sus nombres sí estaban y se escriben en el libro de la vida, pero fueron borrados. ¿Se le puede dar gracias al Espíritu Santo directamente a él? Sí, sí, nosotros, yo le he enseñado que al Padre dice que demos gracias al Padre en el nombre de Jesús, pero también al Señor Jesucristo le damos gracias y al Espíritu Santo también le damos gracias. A mi esposa yo le doy gracias, a Sarita cuando termine el programa le digo gracias Sarita por ayudarme. Entonces a las personas sí le podemos dar gracias y estar agradecidos y aún recompensar en un momento, en el caso de las personas, recompensar el trabajo que hagan por nosotros. Entonces debemos, sí, sí es permitido darle gracias. También al Espíritu Santo le puede adorar, al Espíritu Santo lo puede exaltar, engrandecer, todo eso, menos, lo único que no podemos hacer es pedirle, pero el resto sí podemos hacerlo con el Espíritu Santo y con el Señor Jesucristo. ¿Cuál es, ¿Cuándo es borrado el nombre de una persona del libro de la vida? Si el nombre es borrado, ¿se puede volver a escribir? Si un hombre se es borrado del libro de la vida, jamás, jamás, jamás podrá volver a ser escrito. Ya es porque la persona ha cometido el pecado, aunque generalmente se borra antes de morir, si es que se borran eh, el nombre de las personas del libro de la vida, pero generalmente cuando antes de morir. Bueno, lo de la pregunta de cuándo es borrado el nombre de una persona libre de la vida también puede ser por lo que usted la blasfemia del Espíritu Santo. Sí, hay dos pecados por los cuales las personas pueden ser borrados antes de que se muera, y una de ellas es cuando las personas atribuyen la obra del Espíritu Santo al enemigo. Entonces, esa es se llama blasfemar, cuando se le atribuye la obra del Espíritu Santo al enemigo. Y también cuando se pisotea la sangre de Jesús o se tiene por inmunda, también su nombre es borrado del libro de la vida. Dios dice que el que pecare contra él, también borrará su nombre del libro de la vida. En Ezequiel 37 dice el valle de los huesos secos. ¿A qué se refiere? Esa es una profecía que se cumplió en el 6 de mayo de 1948, cuando Israel volvió a ser nación. ¿No está bien ayunar y estar trabajando? ¿No está bien ayunar y estar trabajando? ¿No es válido? Lo mejor, yo nunca he aconsejado a que las personas ayunen mientras trabajan, porque no se está dedicando un tiempo de calidad para con Dios. Cuando uno decide ayunar es porque va a sacar ese tiempo de calidad para con Dios. Generalmente pues uno cuando se va a trabajar es a trabajar, no es cuando a uno le pagan por producir, debe producir. Por eso es que yo estoy en contra de que las personas cuando están contratados tienen un empleo y se vayan al baño a orar. Es quitarle tiempo a la empresa que le está pagando ese tiempo para que, entre comillas, dedicarse. No, eso es robar delante de Dios, es robar, y no está bien hacerlo porque damos mal testimonio. Cuando a mí me contratan para algo, debo hacer el trabajo y sacar el tiempo para buscar de Dios aparte. Dice, en primera de Samuel, cuando Saúl busca una divina de Endor, dice que se le manifiesta el espíritu de Samuel. ¿A qué se refiere si Samuel estaba muerto?
Eso es en Samuel, cuando Saúl invoca, hace que la pitonisa o la espiritista, que se le pueda llamar así, e invoque el espíritu de Samuel. No es Samuel el que viene, es un espíritu suplantador que simula ser Samuel, pero Samuel ya estaba en el seno de Abraham y no podía regresar. Eso es lo que se hace cuando, por eso es que la Biblia está prohibido invocar a los muertos, porque no se invocan a los muertos, se invocan es a los demonios que suplantan a las personas. Dice, cuando dicen las escrituras que muchos son llamados y pocos los escogidos, ¿qué quiere decir? Ya esa ya la respondimos. Ah, bueno. Cuando dice que también que aunque los que están en el reino serán echados fuera, ¿qué quiere decir? Bueno, lo que pasa es que que eso fue dicho por Jesús, creo que acerca de los que eran los hijos del reino serán echados fuera. Y está hablando específicamente de los pueblos judíos, y el pueblo judío, no todos, porque no podemos generalizar, pero en el tiempo de Jesús muchos judíos creyeron en Jesús, y después de la muerte de Jesús también muchos judíos creyeron en Jesús, no todos. Y se ha generalizado que los judíos no creen en Jesús. No es cierto, hay muchos creyentes, hay judíos que son creyentes en todo el mundo que han creído en Jesús, así como el inicio de la iglesia fue de solo creyentes judíos. Y después fue que se empezó a predicar a los gentiles, pero inicialmente toda la iglesia solamente era compuesta por judíos. Entonces, cuando se hace referencia a lo que mi hija me está preguntando de, de que los hijos del reino serán echados fuera, está hablando de los judíos que no creyeron. ¿Cuándo se tiene la sangre de Jesús por inmunda? Cuando una persona peca deliberadamente, o sea que con el conocimiento, ya habiendo sido salvo y nació de nuevo, y ha conocido a Dios y ha conocido a Jesús, y decide pecar voluntariamente, está pisoteando la sangre de Jesús. ¿Qué quiere decir? Resiste al diablo y huirá de ti. ¿Cómo se resiste? Bueno, esa es otra cosa. Cuando uno generalmente, el enemigo dice que envía dardos. Nosotros somos la mente, es como una recepción, donde hay una oficina donde se reciben todas las cosas y llegan mensajes de todas partes, y la secretaria clasifica lo que debe llevarle al jefe o distribuirlo a la persona que le corresponde. En nuestra mente llegan toda clase de pensamientos, unos de nosotros, otros de Dios, otros del enemigo, y debemos clasificar esos pensamientos y saber de qué origen vienen esos pensamientos, porque hay veces son pensamientos que el enemigo pone y los creemos como nuestros. Entonces debemos clasificar esos pensamientos. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que es un dardo del enemigo o un pensamiento del enemigo? Cuando se opone directamente a la palabra de Dios, uno puede decir con toda seguridad que eso no es de Dios, si se opone directamente a la palabra de Dios. Aunque hay veces use la Biblia, pero si se opone directamente a la palabra de Dios, por ejemplo, cuando va uno a orar por un enfermo, viene un pensamiento y le dice, no, ¿y qué tal no se sane? No, por la llaga de Jesús dice que nosotros fuimos sanados, y debemos rechazar por medio de la palabra, como lo hizo Jesús, ese pensamiento, esa idea, ese razonamiento. Debemos desecharlo, porque Jesús murió y fue convertido en una llaga para que usted y yo fuéramos sanados. No debemos admitir dudas sobre el asunto. Que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, no debemos permitir que el enemigo, o que vengan pensamientos que Dios no me puede perdonar. Dios sí puede perdonar todos los pecados, excepto los que yo mencioné. Pero cuando una persona, ¿cómo sabe que uno ha pecado contra el Espíritu Santo? Es porque el Espíritu Santo se aparta y no puede decir, Señor, perdóname. Cuando una persona no puede arrepentirse y decir, Señor, perdóname,
es porque ya ha blasfemado contra el Espíritu Santo, ha tenido la sangre de Jesús por inmunda. Pero mientras pueda decir, Señor, perdóname, hay opción. O sea, Dios está dispuesto a perdonarlo. Y por eso ahí es, pero si dice, no, usted ya no tiene perdón, pero usted siente la necesidad y siente la tristeza, siente la vergüenza, siente el dolor de haber pecado, y es porque el Espíritu Santo y Dios dice que la paciencia, benignidad y longanimidad del Señor nos guía al arrepentimiento. Usted sí tiene perdón en Dios. Entonces, si le dicen que ya no tiene perdón, es mentira. Eso es un pensamiento del enemigo. Entonces debes echarlo. Por eso debemos tener cuidado con lo que estamos pensando. Por eso dice que la Biblia dice que todo lo que es justo, lo que es de buen nombre, en esto pensar. Y ahí dice otras características. Y si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Yo no aconsejo oír muchos predicadores, porque muchos predicadores pueden traer confusión. Entonces, ideas raras que la gente tiene que no están basadas en la palabra de Dios, que la unción del chicle, que la unción de no sé qué. Y la gente le gusta escuchar eso, pero es mentira, porque la Biblia nunca habla de la unción del chicle. Entonces, y cosas así que la gente le gusta escuchar. No, mejor lea la palabra de Dios, empápese de lo que dice la palabra de Dios, y así nadie lo va a engañar. Yo siempre he dicho que uno debe es conocer la verdad para que cuando llegue la mentira la pueda detectar, y así es fácil discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero conociendo las Escrituras, no escuchando a otros predicadores, sino oyendo directamente la palabra de Dios. No entiendo por qué se ha enseñado que la iglesia no estará en la semana 70 y que estará, y los que estarán serán quienes están expuestos al sello 666, y dices que quienes se dejen marcar su nombre será borrado. ¿Acaso no es borrado si no se ve si no se van en el arrebatamiento, o será para los judíos? No, pues tienen muchas preguntas. No, ella está diciendo que usted siempre ha enseñado que, que, que la iglesia no estará en la semana 70 y que los que están expuestos al sello 666 son los que como que no están escritos, ¿sí? ¿Se me va a entender? Bueno, No, la iglesia se va en el arrebatamiento, es lo que la esperanza bienaventurada de todo creyente es irse con el Señor en el arrebatamiento, o sea, que Dios lo resucite de los muertos, o sea, en la primera resurrección, en las primicias de la resurrección, o que sea transformado. Eso debe suceder antes de que empiece la semana 70. Cuando Jesús venga a las nubes y lleve a la iglesia, da el comienzo a la semana 70. Y ya no hay salvación para los gentiles, es solamente para los judíos. A partir de ese momento, la salvación solo pertenece a los judíos. Los gentiles que se queden, o sea, la iglesia que se quede, de las 7 iglesias que dice el Apocalipsis, 2 de esas iglesias se van a ir con el Señor. No todos los creyentes que pertenecen, no estoy hablando de nombre denominacional, no, es tipo de creyentes que se ajustan a esos dos, a esa iglesia que se llama Esmirna y creo que Filadelfia, son las 2 iglesias que se van a ir con el Señor. No todos los creyentes, porque si las personas no están preparadas, no se van a ir. Y no todas de las otras 5 iglesias se van a perder, no todos, porque ahí al final les da una advertencia y les da dice, mire, al que venciere, al que venciere yo le daré y haré esto. Dice, al que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. O sea que todas las 7 iglesias, miembros de esas iglesias, pueden también irse con el Señor, pero la gran mayoría de esos 5 tipos de iglesias se van a quedar, incluyendo sus pastores.
Entonces no es que yo solamente diga, es lo que dice la palabra de Dios, que en el momento que venga el Señor a las nubes es antes del arrebatamiento, o sea, vienen las nubes y ese es el comienzo de las 70 semanas de Daniel, o sea, la tribulación y la gran tribulación. No, yo creo que ya porque ya son las 6. Bueno, agradecemos hoy todas esas manos de preguntas, gracias a Dios, porque creo que ese es el- la finalidad de este programa, es que la gente pregunte y que salga de todas las dudas. Y si no me hago entender, vuelva a insistir para que tenga claridad y que vayamos a la palabra de Dios. Esa es la idea de corresponder. No es como lo dice el pastor, sino como lo dicen las escrituras. Era un lema de un programa que yo tenía. No es como lo dice el pastor, sino como lo dicen las escrituras. Y usted debe corroborar que lo que yo estoy diciendo debe ser conforme a la palabra. Si no es así, usted puede tener la libertad de echar eso a la basura, de no darlo. Pero si es así como lo estoy diciendo, usted debe creerlo y recibirlo y practicarlo en el nombre del Señor. Y la Biblia dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que tenéis en ella la salvación. Entonces debemos ir a la palabra, no preguntarle a otro pastor. La mayoría de los pastores generalmente les preguntan y dan cualquier cosa, pero debemos ir a la palabra. La fuente de autoridad nuestra no es el pastor, es la palabra de Dios. Oremos al Señor. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por este privilegio que tú nos das de escudriñar tu palabra, de todas estas preguntas, inquietudes que podemos resolver a través de tu palabra, y espero que tú traigas claridad a cada una de estas personas, Señor, que han hecho estas preguntas, que les sea fácil entenderlo, Señor, en el nombre de Jesús, y corroborar con las escrituras y buscar los testigos que les he enseñado para saber que estas cosas que les hemos enseñado es así, en el nombre de Jesús. Dales el discernimiento, la sabiduría, la ciencia, la inteligencia para discernirlo, Señor, en el nombre de Jesús. También te pido que tú seas bendiciendo a todos los hermanos y que no tengan falta de ningún bien, que tengan abundancia de pan y de paz. Oh Dios, que su fe nunca falte, que los que estén enfermos sean sanados, porque por la llaga de Jesús nosotros fuimos sanados. En el nombre de Jesús, que los que están cargados y cansados vengan a Jesús y reciban el descanso para su alma, en el nombre de Jesús, y que los que han pecado sean perdonados, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias, Dios les bendiga. Nos vemos con la ayuda del Señor el domingo a las 8 de la mañana con la ayuda de Dios.